Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este video. Combustible sin quemar. La confirmación de esta suposición será la presencia de un olor acre y acre procedente del sistema de escape. Esto significará que el combustible no quemado se está escapando con el humo en estado vaporoso. El combustible puede no quemarse por varias razones. Puede ser que el combustible se esté alimentando demasiado tarde, o que algún cilindro no esté haciendo su trabajo y no pueda quemar el combustible. Por regla general, toda consecuencia tiene una causa. La consecuencia, en este caso, es que el combustible no se quema y, como resultado, el gasóleo echa humo azul. Entonces, ¿qué causas y fallos en los componentes del motor diésel pueden provocar esto? Inyector de combustible defectuoso. Si la causa del humo azul es el retraso en la inyección, debe prestarse atención al desgaste de la bomba de combustible de alta presión, HPF. No es difícil adivinar que el combustible no tendrá tiempo de quemarse si se suministra tarde. Así pues, se ha identificado a uno de los posibles culpables. Pero, ¿por qué ocurre esto? El diseño y el esquema de funcionamiento del inyector de combustible es bastante complicado. Si se explica en palabras sencillas, el trabajo de esta unidad se basa en el movimiento de mecanismos especiales para el suministro de combustible, que están constantemente frotando y en contacto entre sí. Se llama carburante de invierno porque tiene una viscosidad reducida, es decir, carece de las propias fracciones lubricantes o su cantidad no es suficiente para lubricar las glándulas de la bomba. Esta es la causa del desgaste del inyector de combustible. Y el desgaste de esta parte de la unidad, a su vez, junto con el perfil de la arandela ondulada se convierte en la causa del retraso de la inyección de combustible. El mecanismo es el siguiente: el combustible no tiene tiempo de calentarse porque se suministra tarde, y el cilindro empieza a funcionar mal con sobrecargas. Como resultado, el combustible que no tiene tiempo de quemarse sale al exterior en forma de humo azul. Si el motor se calienta después de conducir unos kilómetros, la estela azul detrás del coche desaparecerá o se reducirá tanto que no se podrá localizar. Pero el mal funcionamiento de la bomba no se corregirá. Cuando el motor se calienta, incluso el combustible suministrado tardíamente tiene tiempo de quemarse casi por completo debido a la alta temperatura de fondo. Mala compresión del motor. Hay casos en los que al arrancar el motor hay un fuerte humo azul. Y después de un calentamiento adecuado, el humo desaparece. Tal imagen es bastante común en los patios de nuestro país, cuando hay columnas de humo, y el conductor corre, agarrándose la cabeza. Y no puede entender lo que está sucediendo. La razón de esto es la baja compresión del motor. Debido a este efecto, la temperatura en la compresión no alcanza el valor adecuado, por lo que el combustible no se quema por completo. Incluso si el motor tiene un cilindro con baja compresión, entonces el funcionamiento de un motor de este tipo es posible. Pero echar a humo hasta que la temperatura general aumente y el cilindro defectuoso empiece a hacer frente al combustible entrante y a encenderlo. El humo azul puede deberse a una inyección intempestiva o a una compresión baja. Por cierto, la mayoría de los motores diésel modernos están equipados con un dispositivo en la bomba de combustible que realiza una inyección temprana cuando el motor aún está frío. Con esta función, el funcionamiento del motor es más rígido, pero el combustible tiene tiempo de quemarse completamente. Cuando el motor se calienta y el dispositivo vuelve al estado inicial de inyección de combustible, el motor empieza a ronronear. Y se vuelve agradable y suave al oído. El aceite es la causa. Con este diagnóstico, la nube del tubo de escape humeará de tonos claros a oscuros. Dependerá de la concentración de aceite que entre en las cámaras de combustión, de los modos de funcionamiento del motor y de la temperatura de calentamiento. Al mismo tiempo se sentirá un olor a quemado propio del aceite. Desgaste del grupo de pistones del cilindro. Muy a menudo, el diésel echa humo azul debido al desgaste del grupo de pistones del cilindro. Y las unidades de sincronización, mecanismo de sincronización. El aceite puede entrar en el cilindro por varias razones. Aumento de las holguras entre los segmentos del pistón. Aumento de las holguras entre los vástagos de las válvulas y los casquillos guía. Hay daños en la camisa del cilindro. Los segmentos están rotos. Hay irregularidades en las ranuras del pistón y muchas otras causas. El desgaste de este grupo de piezas también provoca una disminución de la compresión. Al medir la compresión, conviene tener en cuenta la capacidad del aceite para sellar los huecos. Resulta que si el cilindro está defectuoso, la compresión debe sobreestimarse. Para realizar el diagnóstico del CPG, grupo cilindro-pistón, las mediciones y obtener una evaluación precisa,
se deben observar algunos requisitos. Si los mecanismos no tienen un deterioro muy grande de la calidad, se puede ver el humo proverbial al calentar el motor. Tras el calentamiento, el nivel del síntoma disminuye o desaparece por completo. Esto se explica por el hecho de que a altas temperaturas las piezas se dilatan y los huecos se sellan. El aumento del consumo de aceite se debe a la rotura de los puentes entre las ranuras de los pistones. El consumo de aceite también se debe a la rotura de segmentos por desgaste o sobrecalentamiento del motor. Si se utiliza aceite de mala calidad y se cambia a destiempo, los segmentos del pistón se pegan y pierden su movilidad. El deterioro de la calidad de los segmentos y las juntas de los cilindros provocará un aumento del consumo de combustible. Es posible detectar el hecho de la entrada de aceite por ruidos característicos en el funcionamiento del motor y golpes, acompañados por el cambio de revoluciones y cargas del motor. Distribución defectuosa y otras causas. Las causas del humo de aceite pueden ser las siguientes: válvulas quemadas o destruidas, vástagos de válvulas y casquillos ya desgastados, fallos en los tapones de aceite. Se puede decir por qué sale humo azul en un motor calentado basándose en el hecho de que el aceite se licúa a medida que aumenta la temperatura del motor de combustión interna. Se puede ver el siguiente ejemplo. Esto se puede observar siempre en el funcionamiento de los tractores. Muy a menudo ocurre que cuando el motor está al ralentí, el aceite se acumula en las piezas, formando películas, acumulándose así en el sistema de escape. Entonces, cuando el conductor del tractor pisa el pedal del acelerador, el tubo de escape expulsa un espeso humo azul,